Las actas de las sesiones 18 y 19 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecido en el título quinto de la Ley 21.091 sobre educación superior para el financiamiento institucional para la gratuidad. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Bobadilla, Borges, Carter, Coloma, Cornejo, Fuenzalida, Lavín, Leal, Ramírez y Ramírez Don Guillermo, que modifica la Ley 20.370 General de Educación para consagrar las clases presenciales como requisito y principio rector de la educación parvularia básica y media. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra a los señores diputados y diputadas respecto de la cuenta. Se ofrece la palabra también a las diputadas y diputados sobre puntos varios. Bien. Continuamos entonces con la orden del día. Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que modifica y contempla las normas que indica respecto del sistema educativo, boletín número 15153-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados a quienes se les otorga un tiempo máximo de exposición de 10 minutos. Iniciamos entonces con el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, CONFEMUCH, señor Arturo Escares Opazo. Lo acompaña la secretaria general, señora Alejandra Aguilar Navarro. Presidente, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todas las diputadas y diputados. Presidente, voy a compartir mis 10 minutos con Alejandra Aguilar, así que voy a usar solo 5 minutos y Alejandra Aguilar los otros 5. Presidente, bueno, respecto al proyecto de ley, pero primero comentarle que la CONFEMUCH es una organización que tiene representación desde Arica Putre hasta Porvenir en Tierra del Fuego. Tenemos más de 255 asociaciones comunales que están afiliadas tanto del sector municipal como en los servicios locales de educación pública. Presidente, sobre el proyecto, en primer lugar, nos interesa poder comentar sobre 2 puntos. El primero tiene que ver con el punto 1 del primer artículo sobre la extensión del traspaso de los servicios locales de educación pública. Quiero comentarle, presidente y señores diputados y diputadas, que para nosotros los asistentes de la educación, que tenemos un estatuto, no significa perder tanto beneficios o derechos laborales como también de remuneraciones, ¿ya? En los cuales para nosotros hemos solicitado a los distintos parlamentarios y les solicitamos también acá a la mesa que se pueda colocar una indicación para que el estatuto para estos 6 servicios locales que se están retrasando pueda comenzar a regir en la misma fecha que estaban programados, que es el 2023, tanto en sus beneficios de derechos laborales como también de los derechos de remuneraciones. En este estatuto también hay un compromiso respecto a esta ley miscelánea de colocar una indicación donde quedaron funcionarios y funcionarias que pertenecen a los establecimientos educacionales que son contratados por el Departamento de Educación, como son las manipuladoras de alimentos, que son contratadas por los DAEM y que además son asistentes de la educación, como también los choferes que pertenecen a los establecimientos educacionales que son contratados por los DAEM y DEM, que por un dictamen de la Contraloría quedaron fuera del estatuto y de los distintos beneficios que este también trae, como es el incentivo al retiro. Además que estos son funcionarios, y sobre todo en las manipuladoras, que llevan años, porque allá en la década de los 80, cuando pasó los servicios, pasó la educación pública a los municipios, se crearon los internados y ellos contrataban a estas manipuladoras. Y hoy día son las que están perdiendo un beneficio
que son el incentivo al retiro para poderse retirar. Así que en eso también es una solicitud que le hacemos de que puedan ser incluidos las y los manipuladoras y choferes como asistentes de la educación, que no son más allá en total, no son más de 200 manipuladores y 200 choferes a nivel país. Que sobre el incentivo al retiro estamos de acuerdo efectivamente que haya un ajuste respecto a este tema, ya para poder los y las asistentes de la educación puedan retirarse pronto del sistema, porque tenemos gente esperando que está desde el año 2016, cuando comenzó a regir el incentivo al retiro. Presidente, ahí me quedo hasta ahí, muchas gracias, y poderle dar, por su intermedio, presidente, la palabra a nuestra secretaria general, que es Alejandra Aguilar. Gracias, don Arturo. Entonces, la palabra ahora para Alejandra Aguilar. Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Me permiten compartir pantalla? Está autorizado, estimada Alejandra. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Los asistentes de la educación, como decía nuestro presidente, somos a nivel país más de 90.850 asistentes de la educación. Esta es la representatividad que hoy día tiene nuestra confederación, 152 comunas, desde Arica, Putre hasta Porvenir, una confederación de derecho. La importancia que tiene para nosotros, el punto importante sobre el retraso de un año de los servicios locales que entraban en vigencia ahora el 2023, tiene que ver con los beneficios económicos y los beneficios laborales. Entre ellos, nosotros queremos demostrar acá que los sueldos para nuestros compañeros que se van a traspasar ahora a los 6 SLEP que ya están vigentes, que ya están con decretos creados, esos son los sueldos piso que trae nuestro estatuto. Por lo tanto, esto es muy significativo para las y los asistentes de la educación, entendiendo que hoy día nuestros compañeros tienen el sueldo mínimo que entrega el Código del Trabajo, más todos los beneficios que tenemos acá, los bienios, la asignación de experiencia, los alumnos prioritarios, el bono zonas extremas, el bono de desempeño laboral. Pero lo más importante para nosotros es demostrar el por qué queremos este traspaso. Aquí hay una liquidación de sueldo real de un trabajador del SLEP Yanquihue, que se traspasó hace 2 años atrás, en plena pandemia. El SLEP Yanquihue fue capaz de hacer el carpeteo y todo el trabajo para traspasar a sus trabajadores. Esta es una liquidación de sueldo de una trabajadora de un municipio que se traspasó, no tiene encasillamiento y no tiene bienios, y tenía un sueldo de 417.000 como base, más las bonificaciones que vienen por ley, y esto es de febrero del año 2021. Una trabajadora técnica en párvulo, al mes siguiente, en marzo del mismo año, se realizó el encasillamiento en el SLEP Yanquihue. Por lo tanto, a esta trabajadora, por el hecho de encasillarse con un sueldo de técnico, que ella tenía un sueldo base de 417.000 pesos, se encasilló en los 478.000 que entrega el estatuto. Por lo tanto, su mejoramiento económico significaron 60.000 pesos por ese concepto. Aparte de los bienios que nos entrega el estatuto, ella tiene 10 años de servicio, por lo tanto se encasilló en 5 bienios, eso le otorgó un monto de 47.000 pesos. Sumando, esta trabajadora aumentó sus remuneraciones por el solo hecho de traspasarse desde el municipio al SLEP en 108.600 pesos mensuales. Tenemos el segundo ejemplo de otro trabajador real, un auxiliar de servicio de un municipio que se traspasó al SLEP Yanquihue. Él en el mes de abril recibió por el concepto de bienios un mejoramiento de 96.000 pesos. Este trabajador no encasilló como auxiliar porque el sueldo es de 403 y él tenía un sueldo superior de 476. Por lo tanto, alguien podría decir no todos los trabajadores mejoran, pero sí, nosotros les decimos y les aseguramos que sí, porque los bienios es nuestra antigüedad y cada uno de los trabajadores va a aumentar sus remuneraciones. Por lo tanto, aquí hay otra realidad de 96.000 pesos que nosotros sabemos que ningún alcalde en Chile va a ser capaz de entregar un mejoramiento económico por sobre los 100.000 pesos a uno de sus trabajadores. Esta es la liquidación de sueldo de una trabajadora
estaba próxima a traspasarse a un servicio local. Con todos los decretos modificados que hubieron el año pasado, esta trabajadora no pudo traspasarse, está en espera de una fecha de traspaso, pero si esta trabajadora se traspasase, tendría un mejoramiento de 209.000 pesos, porque tiene 23 años de servicio. Por puro concepto de bienio son 98.000 pesos, más su encasillamiento como administrativa. Miren el sueldo base, 338.000 pesos. Ella encasillaría en los 449, por lo tanto, entre el sueldo base piso tiene una diferencia de 110.000, más sus 11 bienios por sus 23 años de servicio, que son 209.000 pesos. Entonces, con esto nosotros demostramos que para nosotros hoy día es necesario el traspaso hacia los servicios locales de educación pública. Esta es la tabla de los bienios, aquí están todos los bienios, se reajustan de acuerdo a la mesa del sector público, por lo tanto todos los trabajadores que se traspasan van a recibir estos mejoramientos económicos independiente de dónde estén, si son auxiliares, administrativos, técnicos o profesionales, de acuerdo a sus años de servicio y a su calidad funcionaria, todos mejoramos. Por lo tanto, nosotros solicitamos que el estatuto de los asistentes de la educación se aplique en beneficios para el año que estaba creado. Por ejemplo, lo que tenemos hoy día actualmente es que hay el decreto promulgado con fecha 20 de mayo del 2021, el decreto 68, 69, 70 y 71, que crea para el año 22 6 servicios locales, para el 23 crea 12, para el 24 crea 18 y para el 25 crea 23. La entrada en vigencia de estos 6 SLEP que hoy día están en esta ley miscelánea, que es en donde se quiere traspasar para el año 24, ellos recibirían estos beneficios económicos que les mencionamos anteriormente el año 23. ¿Qué dice la ley miscelánea? Que el traspaso, entrada en vigencia, sería el 24. Nosotros solicitamos y exigimos que los beneficios para los 6 SLEP que hoy día están en cuestionamiento se reciban el año 23 y no el año 2024. ¿Por qué? Porque consideramos que un año de anticipación para nosotros hoy día ha sido suficiente para algunos servicios locales, sí, para otros insuficientes en la creación, por el carpeteo, por todos los bienes muebles e inmuebles que tienen que traspasarse, pero nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. Si el problema es que un año de anticipación es poco, que la DEP no tiene la capacidad técnica para crear estos 6 servicios locales con el personal y con todo lo que tiene que ver para el traspaso, tal vez aquí hay que mejorar a la DEP. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que implementar los servicios locales. Nosotros consideramos de que no es posible que por falta de capacidades técnicas para implementar los servicios locales sean las y los trabajadores asistentes de la educación los que paguen este costo. Necesitamos que ustedes sepan también que los docentes tienen los beneficios de su carrera docente estando en SLEP o estando en servicio local. Los únicos que somos afectados con este retraso de un año de estos servicios locales somos las y los asistentes de la educación. 25 años de lucha, 25 años para tener el estatuto, nosotros no vamos a permitir que estos compañeros de estos 6 SLEP vigentes reciban sus beneficios el 24 y no el 23 como está creado hoy día el decreto. Por lo tanto, nosotros solicitamos que esa indicación esté y que se asegure y se garantice que si los trabajadores se van a traspasar el año 24, los beneficios se reciban el 2023. La obtención del estatuto de los beneficios no puede retrasarse por el retraso de los servicios locales. Necesitamos que se continúe con la desmunicipalización, procurando que los beneficios del estatuto se apliquen independiente de nuestro régimen jurídico. De verdad que ese es un cortapiso que tiene nuestro estatuto. Nosotros necesitamos no estar anexados a la ley 21040. La evaluación del proceso de desmunicipalización, las modificaciones del calendario de los SLEP no debe significar para nosotros ningún perjuicio para los trabajadores asistentes de la educación. Por lo tanto, solicitamos que la homologación de los derechos de las y los asistentes de la educación se dé independiente de cuando entren en vigencia los servicios locales de educación pública. Voy a dejar de compartir. Eso, muchas gracias y esperamos que los parlamentarios, si no está esta indicación de este proyecto, de verdad que para nosotros no es beneficioso así como está la ley miscelánea. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos entonces a los dirigentes de Confemuch por su
exposición y continuando con quienes tenemos programado para que puedan también hacer uso de la palabra. A continuación, tenemos considerado al vocero de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM y DAEM y Corporaciones CONAFUDAEM, señor Juan Díaz González. Sí, por supuesto. Don Juan, me da un segundito para atender un requerimiento de un diputado. Sí, bueno, muchas gracias, presidenta, a toda la Comisión de Educación. Quiero saludar especialmente a cada uno de los dirigentes y dirigentes de todos los gremios que componen la educación. Y creo que esta ley miscelánea, sin duda, tenemos que mejorarla. He escuchado atentamente con quien también nos pudimos reunir, con Alejandra Aguilar y el gremio de los asistentes de la educación, allá desde nuestra región de los lagos, pero también con los dirigentes a nivel nacional. También me he podido reunir con centros de padres, con también trabajadoras y trabajadores de los departamentos de educación, y creo que en la medida de que incorporemos esta demanda de los asistentes de la educación, esta ley sería prácticamente no un ánimo de dejar contento a todos, sino que de verdad recogería los planteamientos de esto que hemos denunciado acá, de que si bien de mi parte fui alcalde, estoy de acuerdo con la desmunicipalización, creo que el SLEP necesita este tipo de mejoras, necesita la pausa que señaló el ministro y el subsecretario, pero que ello no radique en que se despojen de estos eventuales derechos por los cuales los asistentes de la educación, que han sido los principales defensores de la educación pública, del SLEP sobre todo, o de verdad de esta nueva institucionalidad que se acerca más al Estado, no por el aplazamiento de estas SLEP se queden sin comenzar a recibir estos beneficios, porque ni siquiera son regalías, son beneficios que de una u otra manera lograrían llegarle un poco más de dignidad a los menos o peor pagados de la comunidad educativa. Así que en ese sentido, esta ley miscelánea estaría recogiendo el aplazamiento que permitiría buscar otras fórmulas para poder apoyar a los trabajadores de los DAEM, pero al mismo tiempo, reitero, tal como lo dice el presidente de la comisión del día de ayer, si se aplazan los SLEP, haremos, ¿verdad?, todo lo posible, y espero que el Ejecutivo, que ha tenido buena disposición en materia de leyes, aprobamos leyes de inclusión hace un par de semanas atrás, recoja, ¿verdad?, este anhelo de que desde el 2023 se comiencen a entregar los beneficios y los apoyos a los asistentes de la educación, para que de esa manera, reitero ya por última vez, esta ley sea prácticamente una ley casi perfecta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Para quienes a continuación tienen que exponer, les quiero comentar que voy a dejar en mi reemplazo en la presidencia de la comisión a la diputada Camila Rojas, porque yo tenía previsto con anticipación y programado una audiencia por ley del OI. Así que, diputada. Gracias. Buenos días. Entonces, vamos con las invitadas, las había dejado presentados, ¿no? Sí, Sí, al señor Juan Díaz de la CONAFUDAEM. Buenos días, señora presidenta, doña Camila Rojas. Por su digno intermedio, ruego a usted, primero a mi colega Carlos Valdés, darle la palabra. Como tenemos 10 minutos, 5 minutos él, y después culmino la presentación de la CONAFUDAEM, quien le habla. Gracias, señora presidenta. No hay problema. Entonces escuchamos a don Carlos de la CONAFUDAEM. Muy buenos días, señora presidenta Camila Rojas, y por su intermedio saludar a las diputadas y diputados miembros de la comisión, como también a su secretaria y el equipo técnico que hace posible esta comunicación. Bueno, en primera instancia agradecer enormemente el que se nos pueda brindar este espacio para poder exponer frente a ustedes. Como bien lo decía mi colega Juan, mi nombre es Carlos Valdés Bustamante, soy presidente de la Federación de Funcionarios DAEM de la región del Maule y también director de la CONAFUDAEM, en donde representamos a los funcionarios de los DAEM, DEM y corporaciones de educación. Primero quiero partir aclarando un tema que muchas veces genera un poco de polémica e incertidumbre, y es que nuestros funcionarios estamos con la desmunicipalización. Nosotros no estamos en contra de la desmunicipalización. Y como ustedes bien saben, la implementación de esta ley específicamente ha generado problemas en nuestro sector. Para nuestro sector ha generado un drama mayúscula, dado que la instalación de los primeros 11 servicios locales que se encuentran administrando la educación de nuestro país
más de 1.723 colegas ya han sido masacrados laboralmente, de un total de 1.870. Es decir, solamente hemos tenido continuidad laboral 147 funcionarios, es decir, solamente un 8% se encuentra trabajando en los respectivos SLEP. Y de traspasarse los DAEM, los DEM y las corporaciones de estos 6 servicios locales que ya están en proceso de instalación, el próximo 1 de enero del año 2023 serán 889 colegas que serán nuevamente masacrados y no tendrán continuidad laboral en los servicios locales. Es por esto que apoyamos y aplaudimos la iniciativa de esta ley miscelánea, presentada por el gobierno la semana recién pasada, proyecto al cual solicitamos respetuosamente a esta comisión que sea aprobado. Entendemos, al igual que ustedes, sí, que este proyecto nos viene a solucionar nuestro problema de fondo de discriminación, en comparación al trato que han recibido felizmente los docentes y asistentes de la educación. Pero creemos firmemente que es un primer gran paso para poder cambiar nuestra historia, ya que de no suceder esto, y terminando la instalación de los 70 servicios locales, seremos más de 14.700 funcionarios que seremos masacrados laboralmente cuando termine la instalación de los 70 servicios locales. Confiamos plenamente en la palabra del ministro, don Marco Ávila, en relación a los cambios profundos y críticos que ha dicho que se deben de realizar a esta ley. Pero por sobre todo, como lo hizo el diputado Hugo Rey y también el ministro, en que se debe reconocer que no necesariamente un perfil sobrecalificado es lo que se necesita en los SLED para que estos funcionen. No se necesita un perfil sobrecalificado para mejorar la educación de nuestro país, sino más bien se debe contar con la experiencia y expertise de las funcionarias y funcionarios que actualmente laboran en las administraciones públicas de la educación municipal de nuestro país, es decir, los funcionarios de los DAEM, de las DEM y las corporaciones. También aplaudimos y destacamos, y lamento que no esté en esta comisión, el presidente de la comisión, don Juan Santana, quien ayer en la Comisión del Trabajo, en relación a la falta y al mal funcionamiento de los SLEP, hizo una crítica constructiva, en donde él claramente dice que la única manera de mejorar esto es que efectivamente se instalen y comiencen a funcionar las oficinas locales en los territorios. La educación de nuestro país la debemos construir y mejorar entre todas y todos, y no en contra de algunos o a costa de otros. Es por todo lo anterior que respetuosamente vuelvo a solicitar y a reiterar que se apoye este proyecto de ley miscelánea para poder avanzar a paso firme en la modificación y mejoramiento de la ley 21.040, pero incluyendo a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Es el turno de don Juan en el tiempo de la organización. Solo para aclarar, el presidente titular de la comisión está en la comisión de trabajo, de hecho, el diputado Juan Santana. Seguimos entonces con la CONAFUDAEM, don Juan Díaz. Ok, muchas gracias, presidenta, doña Camila Rojas. Junto con saludarle, agradecemos esta oportunidad y por su intermedio hacemos extensivos estos saludos y agradecimientos a las diputadas y diputados miembros de la comisión. Especial saludo como CONAFUDAEM desde Arica a Punta Arenas a nuestros colegas y particularmente desde Ñuble como federación a la integrante de vuestra comisión, la señorita Sara Concha Smith, que es diputada de Ñuble. Y también a quien fue algunos instantes presidente, al señor Cornejo, que desde O'Higgins nos ha apoyado ante la Contraloría en defensa de los derechos de las y los trabajadores que están sometidos a ciertas arbitrariedades ya hoy día viviéndose en los distintos SLEP. En concordancia con lo expuesto por mi colega, les pedimos a ustedes respetuosamente que aprueben esta ley miscelánea, en especial el artículo 1, por los siguientes. Primero, recupera credibilidad. La postergación planteada da cumplimiento a una sentida aspiración de la ciudadanía representada en al menos 2 proyectos de acuerdo aprobados por amplia mayoría de esta Cámara de Diputados y Diputadas en la legislatura anterior. Con ello, amplios sectores de trabajadores ligados al mundo de la educación sentimos que se comprende la necesidad de parar para mejorar la ley de desmunicipalización. Segundo, genera un alivio para la economía comunal. La inversión desarrollada por los DAEM, DEM y corporaciones a nivel de cada una de las 38 comunas involucradas favorece por un año más a la ferretería, el almacén, el transportista escolar, la panadería y otros tantos emprendimientos locales que muchas veces
subsisten gracias a la inversión de los fondos educacionales en proveedores comunales. Tercero, otorga la oportunidad de mejorar la calidad de la educación. Así las y los directores ejecutivos contarán con más tiempo y generarán mejores condiciones para el traspaso efectivo, posibilitándose una mejor planificación estratégica. Cuarto, solo aplaza la masacre laboral. Si bien no soluciona el problema de los masivos despidos, sí lo suspende por un año. Este solo hecho es motivo de alivio en más de 800 familias de funcionarios de la Administración Educacional Municipal. Esta oportunidad no la tuvieron más de 1.723 trabajadoras y trabajadores de los primeros 11 LEP ya instalados, quedando en definitiva sin continuidad laboral en el respectivo servicio local, constituyéndose en prueba viviente de la masacre laboral que provoca esta ley de desmunicipalización con más de un 92% de despido. Quinto, posibilita concordar una mayor dotación en los SLEP. Los actuales SLEP funcionan con más personal que el dispuesto en sus respectivos decretos, y a pesar de ello se ha comprobado que sigue siendo una dotación insuficiente, tal como aportaba vuestro presidente, el diputado Santana, ayer en la Comisión del Trabajo. Se requiere más capital humano con expertise. Entonces, este aplazamiento posibilita repensar una dotación adecuada y fortalecer el contacto con las comunidades educativas en cada comuna a través de las oficinas locales, posibilitando el traspaso de personal idóneo, dada su expertise en la administración educacional pública. Sexto y último, esta ley miscelánea no es solución de los problemas de la ley 21.040, ni menos de la masacre laboral, por lo que confiamos que el gobierno envíe en agosto o septiembre un proyecto de mejoramiento sustantivo de la ley de desmunicipalización, entre otras materias aborde derechamente la solución de la masacre laboral. Cuando Su Excelencia el Presidente de la República da cuenta del cierre de ventanas, no lo hace contra las y los trabajadores, ya que se compromete con todos ellos y sus familias a que continuarán con trabajo. Esto nos lleva a confiar que este nuevo paradigma sea una realidad también en nuestro caso, junto a nuestras familias, y que en justicia se legisle para que la desmunicipalización se haga sin masacre laboral, permitiendo que todo el personal contratado en los DAEN, DEM y corporaciones continúe aportando su experiencia en el mejoramiento de la calidad de la educación desde los respectivos servicios locales. Por estos hechos es fundamental concretar este primer paso aprobando esta ley, lo que permitirá establecer diálogos para mejorar el establecimiento de los servicios locales, dotándolos de capital humano con experiencia efectiva en las labores de administración educacional pública y con presencia real en las comunas a través de las oficinas locales. Y por último, esto nosotros que vivimos la masacre laboral no podemos dejar de decirlo. Esta ley no puede ser tampoco contra los compañeros y compañeras asistentes de la educación. Esto no puede ser contra nadie. Es legítima su demanda que por esta ley, por esta postergación, no se les postergue sus beneficios económicos. Aquí, lo que logró la ley 21.040 no lo ha logrado nadie. Unió a todos los trabajadores de la educación, profesores, asistentes de la educación, BTF y también nosotros, los funcionarios de la Administración Educacional. Muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado. Muchas gracias a ambos por la exposición entonces de la CONAFU-ADEM. Lo dije mal, CONAFU-ADEM. Ah, sí, está bien. Y pasamos a la CONFUDECH. ¿Está el señor Iván Zambrano? ¿Don Iván? No. No aparece conectado. ¿Y está alguien más presente? Maximiliano Gatica. Señora Claudia Estrada. No, María Fernanda Valencia. María Fernanda está. Claro, pero ella es la siguiente. Seguimos con usted entonces, María Fernanda, la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera. Señora María Fernanda Valencia Silva. Le doy la palabra entonces. Muchas gracias. Agradecer a la presidencia de la Comisión de Educación y por su intermedio a la Comisión de Educación completa la oportunidad de permitirnos
exponer. Un momento, por favor, que me estoy acoplando. Ahora sí. Bueno, agradecer esta oportunidad de exponer. Esta exposición, honorables parlamentarios, es un tanto distinta. Nosotros somos de Coquimbo y Andacollo, somos el servicio local de educación pública primero y pionero en el país, el que se conoció como plan piloto. Nosotros nos iniciamos el 31 de diciembre de 2017. Se traspasaron los servicios educacionales de 2 comunas, de Coquimbo y Andacollo, el 1 de marzo del año 2018. Llevamos trabajando 4 años aproximadamente, prestando el servicio educacional a más de 13.000 niños, niñas y adolescentes. Somos aproximadamente en nuestro servicio 2.200, 2.300 trabajadores, entre profesionales de la educación, asistentes de la educación y funcionarios de nivel central del servicio local. Nuestra experiencia ha sido bastante hostil, ingrata. Justo nos iniciamos como servicio en un periodo muy grave, cuando hubo un cambio de gobierno distinto a aquel en que se discutió y se inició con bombos y platillos la nueva educación pública. En estos momentos les traemos la visión de los servicios locales que están funcionando, los que tenemos la experiencia in situ, aquellos que nos ha tocado aplicar cada una de las normas con nuestras propias vidas, con nuestros propios trabajos, puestos de trabajo y experiencia. Hemos sacrificado todo porque ha sido muy duro. Hemos tenido que vivir cambios de directores y ha sido hostil el trato hacia todos los gremios de la educación, y frente a eso tenemos una postura que principalmente queremos venir a exponer hoy en conjunto. Me encuentro aquí con otros gremios, me encuentro con la presidenta de la Asociación de Asistentes de la Educación AFEM de Coquimbo, la señora Norvia Piñones, y con otros representantes para contarles en breve cuál ha sido la experiencia de los servicios que están funcionando. Nosotros tenemos la visión desde adentro, y esta ley miscelánea, si bien viene a hacer algunos cambios, es netamente la visión o la óptica de quien hace las cosas desde fuera. No están adentro, nosotros estamos adentro y tenemos una experiencia y la tenemos que compartir. Para eso hemos preparado una minuta y la he enviado a la secretaria ejecutiva de la comisión, la señorita Teresita. También es posible, si ustedes me permiten, poder compartir en esta oportunidad en pantalla la minuta que a grosso modo traemos para exponer cuáles son aquellos aspectos de sentido de la ley 21.040 y que afectan directamente a los trabajadores y en ese sentido a la prestación del servicio educacional. Se trata de temas de la gestión administrativa del personal, cómo se traspasan las garantías de sus derechos, las garantías de sus beneficios indemnizatorios, la provisión de cargos, el acceso a la carrera funcionaria, todo lo cual no queda abordado en el articulado transitorio y tampoco es resuelto en esta oportunidad. Si me autorizan entonces, quisiera poder compartir pantalla con ustedes. ¿Está autorizado? Muchas gracias. Ahora sí, ¿se ve en pantalla el documento que traigo? Se ve. Muchas gracias. Procedo entonces. En primer término, contarles que hemos vivido que la regulación del traspaso de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, antes dependientes de los DAEM o DEM municipales, es una regulación bastante descendida. Esto usted lo encuentra en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 transitorios de la ley 21.040, en lo que respecta a los docentes y a los asistentes de la educación, en estos últimos 2 artículos, 41 transitorio y 42 transitorio. Hace una diferencia la ley, ya que a los profesionales de la educación y a los asistentes de la educación se traspasan de manera directa por el solo Ministerio de la Ley, sin solución de continuidad. A diferencia de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, de los DAEM, ven que se traspasan mediante un concurso cerrado. Esa es la primera diferenciación y constituye una
franca discriminación. Pero este concurso está regulado con normas ambiguas y poco claras, dejando abiertos bastantes flancos que tienen que ver que no existe un plazo para que tenga lugar la provisión de cargos a partir del concurso cerrado, lo cual no es así, por ejemplo, en el artículo 36 transitorio, cuando se regula a la DEP, la cual establece la facultad del presidente de la República para traspasar con un plazo, y eso no ocurre para los servicios locales. Y si esta norma sigue así en la ley 21.040, todos los servicios locales que vengan a futuro se van a encontrar en la situación de que la provisión de sus cargos por el concurso interno no tiene plazo, lo que impide a los funcionarios acceder a la carrera funcionaria garantizada en la Constitución Política de la República. Enseguida, en lo que respecta a las fórmulas utilizadas para el traspaso de los otros estatutos que sirven en los servicios locales como docente y asistente de la educación, en que se usa la expresión sin solución de continuidad y por el solo Ministerio de la Ley, nos gustaría que se propusiese una fórmula que diese garantía de los derechos de los trabajadores antes tenidos, obtenidos o mantenidos mientras existía una vinculación para con los municipios. Eso no se ha visto reflejado en la actualidad, puesto que han existido una serie de mermas en materias remuneracionales en lo que tiene que ver con asignaciones reguladas en el Estatuto Docente y en el Estatuto de los Asistentes de la Educación y en el Estatuto Administrativo. No existe garantía para los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo poder acceder a las mismas asignaciones y tampoco a los mismos montos, porque la ley es bastante ambigua y no deja claridad, solo hace referencia a las remuneraciones, y lo que ha hecho el ente de control y también los operadores a la hora de aplicarla es entender solamente aplicar el concepto de remuneración. Por ende, se sacan una serie de asignaciones y derechos estatuarios o beneficios remuneratorios que se habían adquirido mientras se trabajaba en el DAEM o DEM. De modo que lo que se pide es que se garantice, se cambie la fórmula para que exista una sin solución de continuidad y se mantengan exactas remuneraciones, derechos, jornadas que se tenían antes del traspaso y no exista una merma, lo cual se viene dando a posteriori. Por ejemplo, en el caso de los docentes que son traspasados a nivel central, ellos pierden las asignaciones que tenían cuando trabajaban en los departamentos de administración de educación municipal, puesto que la norma no les garantiza la protección. Se debe regular de mejor manera las indemnizaciones del Código del Trabajo de los funcionarios que trabajaban en los DAEM o en los DEM para cuando se traspasan al SLEP. La forma utilizada en la ley actualmente en el artículo 38 transitorio, letras E y F, es bastante ambigua, por cuanto no establece cuáles son las causales que habilitan a estos funcionarios a recibir la indemnización. Uno entendería que no debiese existir una causal, porque el derecho a recibirla nace una vez entra en vigencia la ley 21.040, cuando son traspasados. Empero, en el tiempo en que son traspasados hasta que cesen sus servicios en el servicio local, valga la redundancia, pueden llegar a perder su indemnización. ¿Qué pasa con la renuncia, las sanciones disciplinarias como la destitución o el fallecimiento? En este caso no hay una norma que resguarde esa indemnización que quedó congelada al momento del traspaso, pudiendo perderse los años de servicio, una vida de trabajo para el municipio respectivo, porque la norma no es clara. Y en Puerto Cordillera lo hemos vivido en carne propia. 4 de nuestros funcionarios hemos tenido que estar representándolos, bregando por ellos como asociación de funcionarios para que el municipio les pague sus indemnizaciones. Y nos demoramos, señores, 4 años, porque la ley no es clara. Hemos tenido que bregar ante Contraloría, bregar en la Inspección del Trabajo, etcétera. Todo esto porque la norma no deja los flancos cerrados y de norma clara. Voy a pasar rápidamente por cada uno de los puntos porque nosotros tenemos 16 puntos que abordar que tienen que ver con los derechos funcionarios, el traspaso, la carrera funcionaria, las garantías que se les deben dar a los trabajadores en la expresión sin solución de continuidad y también aspectos que tienen que ver con la ordenanza o los nuevos actores de la nueva educación pública, como son órganos como la Dirección de Educación Pública, el Comité Directivo Local y el Consejo Directivo Local. Señalar también que todos los servicios locales tienen una planta de funcionarios bajísima. En el caso de Puerto Cordillera tenemos 46 cargos de planta. Antes, solamente en el municipio de Coquimbo, eran 250 funcionarios. Evidentemente la idea en su momento, el espíritu de la legislación fue profesionalizar los servicios educativos. Empero,
atendiendo al doble de comunas, con menos la mitad de funcionarios, reitero, con 46 funcionarios a dos comunas, es imposible porque son 2.200 funcionarios. Ni con el mejor de los software es posible cubrir las necesidades de gestión administrativa del personal. Dicho lo cual, estas plantas deben ser revisadas porque por lo demás aquellos docentes que se traspasan al nivel interno son considerados como planta en extinción, de modo que esos compañeros de trabajo a la larga se van a ir yendo y no van a ser completados o suplementados en la planta, de modo que nos quedamos cada vez con menos funcionarios. SLEP Puerto Cordillera tiene 46. Otros ejemplos de otros servicios locales que tienen, por ejemplo, Costa Araucanía, 49. En La Serena, el servicio local que viene de Vicuña, Serena, Paiguano, tiene 51. En Valparaíso hay uno con 45 cargos. Entonces, con esto les quiero decir que la planta que tienen prevista para los servicios locales en atención a las funciones que tienen y al número de comunas que agrupan es muy bajo. Estos decretos son dictados a través de la potestad reglamentaria o la delegación de facultades que hace el Poder Legislativo al Presidente de la República para que los dicte. En este caso debiese mejorarse esa normativa porque no estamos dando abasto. Los servicios locales, especialmente Puerto Cordillera, ha trabajado y ha podido funcionar gracias al sacrificio de todos los trabajadores quienes amamos nuestros trabajos y la educación pública, pero no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Con respecto a la mantención de antigüedad, tiene mucha relación con el tema de que a los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, al traspasarse a nivel central, solamente se les congela la indemnización, pudiendo perderla cuando cesan sus funciones en el servicio local, por ejemplo, por renuncia, por ejemplo, por una destitución, que sería la solución a un procedimiento disciplinario. Pero entonces, en otro lado, los funcionarios de la DEP, de acuerdo a su artículo 36, a ellos se les respeta la antigüedad, no obstante venir de otro régimen. Pero estas discriminaciones arbitrarias hacen que un grupo grande de trabajadores ya al día de hoy y en lo venidero para todos los servicios locales que se van a ir instalando puedan perder sus indemnizaciones que quedaron supuestamente congeladas en los respectivos departamentos de educación municipal. La plantilla suplementaria... Disculpe, señora María Fernanda, sí, lo que pasa es que sé que son varios puntos, entonces para que lo tenga en consideración, como ya llevamos los 10 minutos y la idea es que pueda hacer todos los puntos, pero le pido si pudiese hacerlos un poquito más sintetizados. Por supuesto, señora presidenta, muchas gracias. Para ir entonces agilizando esta exposición, quiero exponerle que la verdad que son muchos puntos. Necesitamos venir a exponer a exponer nuestra minuta con cada una de las propuestas para aspectos de la legislación transitoria de la 21.040, quizás alguna otra oportunidad, y asimismo poder invitar a los otros gremios del servicio local Puerto Cordillera, porque fue el primero y porque tenemos la experiencia de estar trabajando ahora mismo con la ley que se quiere cambiar. Entonces nuestra experiencia es una oportunidad de mejora para los futuros servicios locales. Continuar con que la falta de sanción que existe para los alcaldes cuando no hacen la tramitación del traspaso de la información, de los sueldos, del número de funcionarios, de los bienios, de las asignaciones, etcétera, no existe una regulación precisa que cargue alguna responsabilidad en el alcalde o en la alcaldía por no hacer estos traspasos dentro de plazo y en la forma que la misma ley prevé. La única sanción que se adjunta es el notable abandono de deberes, pero para proceder a un notable abandono de deberes hay que contar con la venia de un porcentaje del Consejo Municipal, relativizando la importancia del traspaso de la prestación del servicio educal a un momento quizás de corte político y no objetivo en la prestación de un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes como es acceder a la educación. Enseguida, en cuanto a los órganos que forman parte de la nueva educación pública, decir que quienes están para dar un contrapeso cuando se creó en la nueva educación pública, como el comité directivo local, el consejo directivo local, las asociaciones de funcionarios, no tenemos ninguna representación, al menos los de nivel central, quedando fuera, no pudiendo aportar. No obstante, somos nosotros mismos quienes estamos, como se dice, donde las papas queman en materia de compra, en materias técnico-pedagógicas, en materias jurídicas, resolviendo, pero no podemos colaborar en dar ideas, participar, experiencia, fiscalizar en los dos órganos que forman parte de la nueva ordenanza.
Señalar también que falta una regulación para los docentes traspasados a nivel central. Ellos son considerados tristemente una planta en extinción, vedándole una serie de derechos y mejoras profesionales, como por ejemplo poder hacer clases, acceder a la carrera docente. Pierden sus asignaciones que estaban reguladas en reglamentos de los municipios, porque los servicios locales no tienen la obligación de regularlos, por ende, aquello que decíamos, sin solución de continuidad, mantención de remuneraciones, se vuelve una falacia en la práctica. Hay una escasa regulación también del servicio de bienestar y mucha falencia en su implementación porque no hay fiscalizaciones, y los servicios de bienestar de los funcionarios de los servicios locales son bastante importantes por el amplio número de funcionarios que van a ser traspasados desde los municipios a los servicios locales, que van a quedar sin su acostumbrado servicio de bienestar, porque estos ya funcionan en los municipios, pero no funcionan en los servicios locales y es muy lento incorporarlos, y nosotros en Puerto Cordillera lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Tenemos muchos problemas con el servicio de bienestar. Hay falta de claridad en materia de seguridad laboral, porque cosas tan simples como definir cuál es el funcionario código del trabajo que tiene fuero en los comités paritarios, considerando que los establecimientos educacionales son generalmente más de 50, es un problema para nosotros porque no hay una regla clara al respecto. Y en los comités paritarios de los establecimientos educacionales, donde la seguridad laboral es importantísima, no tenemos claridad sobre nuestro comité paritario, personal aforado, entre otras materias. Finalmente, en cuanto a la estructura de los servicios locales, el artículo 25 se queda muy por lo debajo, prescribiendo que habrán a lo menos 3 unidades, pero no reconoce ni toma el ejemplo a partir de lo que había en los antiguos departamentos de educación municipal, quienes al menos le podían dar una idea de la estructura orgánica de cómo prestar el servicio, reduciéndolo y quedando a la discrecionalidad del jefe de servicio el número de unidades o cómo se van a repartir las funciones. Con todo eso, ya para ir cerrando, quizás por este lado la señora Nolvia Piñones de la Asociación de Funcionarios AFEN, por parte de los asistentes de educación, pueda señalar o a complementar brevemente de alguna manera, y nosotros rogar se nos pueda recibir en una nueva oportunidad, que tenemos propuestas de articulado para cada uno de los aspectos. También dejaremos la minuta a disposición a la señora Teresita y le enviaremos a los correos de los honorables parlamentarios que forman parte de esta comisión, porque somos materia dispuesta a partir de nuestro conocimiento y experiencia y desde dentro para trabajar en las mejoras de la nueva educación pública en esta ley miscelánea. Señora Nolvia. Sí, antes que nada saludar a esta comisión y agradecer por lo menos que alguien de nuestro servicio local, Puerto Cordillera, pueda haber hecho esta intervención, y junto con ello decirles claramente de que tenemos una vasta experiencia en estos años por ser pioneros dentro del régimen, y ya lo ha dicho ya nuestra colega, puntualizando lo que corresponde, y sin embargo decirle a ustedes de que desde nosotros parte el interés de presentar algunas propuestas que a lo largo y con la venia de ustedes transformarlas en iniciativa y que mejore los servicios venideros. Ese es nuestro compromiso más que nada, porque realmente la ley 21040 tiene un montón de cosas que se tienen que mejorar y que le da amplia atribución a la directora del servicio local. Inclusive terminar con esto, que para nosotros ha sido súper fuerte, porque veníamos de un DEN de Coquimbo, y que por cierto nadie se queda pegado porque la vida tiene completo cambio y uno está en esa parada, pero sin embargo la figura de empleador no existe. Entonces realmente eso al trabajador le afecta mucho, y por lo tanto quisiéramos nosotros que se nos diese la oportunidad para que todos los gremios que componen el Servicio Local Puerto Cordillera, que no es menor, 2.200 trabajadores, tengan la posibilidad de mostrarle a ustedes como Comisión de Educación de la Cámara cómo son los servicios por dentro. De verdad, eso es súper importante. El día de mañana nosotros nos vamos a ir, y sin embargo lo que queremos dejar como buenos dirigentes un legado, para que todos los venideros no vivan las mismas pellejerías, discúlpenme la expresión, no vivan las mismas pellejerías. Y no obstante, escucho a otros dirigentes exponer y pedir de que quieren entrar en régimen, que solamente vaya el mensaje que yo les mando a esos dirigentes. Cierto que hoy día en este país que estamos viviendo una inflación que nos afecta a todos los chilenos y chilenas, sin embargo, un peso sirve mucho, pero sin embargo les dejo claro de que el servicio o el régimen te pone un techo y no te permite crecer, y eso es triste.
es muy triste. 26 años, 30 años de servicio no son nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, la gente cree que entrar al régimen es la crema de la crema y no es así, señores honorables diputados. Con eso termino y le doy las gracias por escuchar atentamente y nosotros le vamos a hacer llegar una propuesta que se va a generar supuestamente en iniciativa para que esta ley miscelánea que tanto le esperamos, de verdad, que tanto le esperamos, sea con la mirada desde adentro y no desde afuera. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, honorables de la Comisión de Educación. Muchas gracias a ambas. Le voy a pedir, sí, a la segunda expositora si pudiese repetir su nombre para que lo dejemos registrado. Sí, mi nombre es Norvia Cecilia Piñones Rivera. Muchas gracias, señora. De la FEN del Servicio Local Puerto Cordillera. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición, la experiencia que han traído hasta acá desde el Servicio Local Puerto Cordillera y claramente las peticiones que han realizado van a quedar para que el presidente titular de la comisión las pueda evaluar. Quedamos atentos también a la propuesta que nos van a enviar. Seguimos entonces con las dos exposiciones que faltan. Pregunto entonces si las personas de la Confudech están conectadas. Si pudieran decir hola, ahí dice PC no sé si logran hacer el contacto, si logran desactivar el silencio. Pero por computador. ¿Ahí pudieron, parece, o no? No. Les estamos solicitando que reactiven el audio. Parece que no pueden. Ya, mire, yo les pido que puedan seguir intentando. Voy a seguir con el otro expositor a ver si lo logran porque nos aparece el micrófono apagado, entonces no podemos escucharlo. Consulta entonces si el señor José Torres Caucamán está. ¿Puede activar su audio? Hola, buenos días. Ya. Entonces lo presento y le doy la palabra. Es miembro de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FENATREDUC, y vocero de la Mesa Provincial de Trabajadores y Trabajadoras del Archipiélago de Chiloé. Entonces le damos la palabra a don José Torres Caucamán. Son 10 minutos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Torres Caucamán. Soy vocero de la Mesa Provincial de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación del Archipiélago de Chiloé y director de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Bueno, para empezar, agradecer la posibilidad de exponer en esta comisión con respecto a la ley 21040. La verdad es que nosotros... Disculpe, don José, ¿usted estará ocupando audífonos? Sí. Sí, probemos sin ello, lo que pasa es que se hace mucha interferencia, entonces no logramos escucharlo completamente bien. ¿Ahora me oyen bien? Sí, ahora mucho mejor. Gracias. Perfecto. Bueno, comentaba que soy vocero de la Mesa Provincial de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la provincia de Chiloé y director de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FENATREDUC. La verdad es que vengo en representación de un área absolutamente transversal de trabajadores y trabajadoras de Chiloé, desde auxiliares hasta docentes. Con respecto a la 21040, la verdad es que nosotros, nuestra posición es unánime y estamos al 100% apoyando este proyecto de ley miscelánea y agradecemos igual que se haya puesto en marcha este proyecto, ya que como se ha venido instalando los servicios locales de educación, la verdad que para nosotros es bastante tormentoso, dado que nosotros estábamos a puerta de también que se instalen los servicios locales de educación en el archipiélago de Chiloé, y para nosotros la verdad que es bastante preocupante. Esto porque esto vendría nuevamente a
realizarse una verdadera masacre laboral, como ha venido aconteciendo a través de la instalación del ESLEP. Los 11 ESLEP, la verdad que para los funcionarios DEM y funcionarios de las corporaciones municipales, administraciones centrales, la verdad que para nosotros, como lo dije anteriormente, una verdadera masacre laboral. Acá en Chiloé esto significaría alrededor de 320 despidos masivos en primera instancia. En Chiloé nosotros somos aproximadamente 400 funcionarios de administraciones centrales y la instalación del ESLEP viene con una dotación aproximada de 70 funcionarios. Quiere decir que 320 a 330 funcionarios en la isla de Chiloé serían despedidos en primera instancia, lo que nosotros le denominamos una verdadera masacre laboral. Y esto no solamente se produciría en primera instancia, sino que transcurrido un año, según lo indica la ley, el director tiene la facultad de bajar las dotaciones o, en este caso, que dejen de funcionar ciertos establecimientos educacionales y permitan la fusión, lo que denominamos que vendría una segunda masacre laboral. Nosotros como Chilote hemos trabajado ya hace mucho tiempo analizando el tema de la 21040 y como lo dije anteriormente, no estamos de acuerdo con la instalación de los ESLEP porque trae una precariedad en el área educacional, no solo para los funcionarios que se desempeñan en esta materia, sino que para la comunidad educativa en general. Para nosotros es inconcebible la instalación de solamente un servicio local de educación en Chiloé, teniendo una distancia geográfica súper complicada. Como ejemplo, tenemos colegios a 8 horas de distancia de donde se instala el servicio local de educación. Es increíble, no podemos imaginarnos quién fue el propulsor de esta gestión logística de instalar solamente un ESLEP en Chiloé, sabiendo que no solamente somos una isla de Chiloé como se le conoce comúnmente, sino que en realidad somos un archipiélago, una isla con más de 40 islas habitadas, y en casi todas ellas con establecimientos educacionales. Los establecimientos, la distancia que existe entre el ESLEP a instalarse y los establecimientos educacionales van desde 4 horas hacia adelante hasta 8 horas, con transporte terrestre y marítimo. Entonces, para nosotros es absolutamente preocupante que se continúe con esta instalación y no hayan cambios profundos a la 21040. Le realizamos un llamado al Ministerio de Educación para que pueda trabajar en conjunto con el Ministerio del Trabajo, porque este no solamente es un problema del área netamente educacional, sino que también es una problemática grande en el ámbito laboral. La cantidad de funcionarios cesantes, y no solamente hablamos de un funcionario, sino hablamos de una familia en general. Y no solamente un tema relevante es que una familia en general, o la cantidad de funcionarios, sino que la mayor parte de esos funcionarios son mujeres jefas de hogar. El daño que se les va a pretender hacer, en este caso instalándose así como está la ley en Chiloé, es demasiado grande. Lo otro que nos preocupa es el tema de los traspasos, que se han realizado traspasos con deudas. Entonces, también es un aspecto súper importante a tener en cuenta, que todos los servicios locales que se instalen sean libres de deudas. Acá en Chiloé tenemos grandes problemáticas con respecto a la deuda. Tenemos corporaciones municipales que están con deudas de 14.000 millones de pesos, y si se llegase a traspasar de esta forma, manteniendo esa deuda, volveríamos a caer en una segunda deuda histórica para los funcionarios del área de educación. Y eso no estamos dispuestos a permitir. Por lo tanto, hacemos nuevamente un llamado a modificar la 21040 ahora, en este momento, agradecer este proyecto de ley miscelánea en la suspensión de la instalación de los 6 locales y con esto renovar el calendario en general, pero no basta con eso, sino que lo que nosotros pedimos y solicitamos es modificaciones a futuro a la 21040, tocando todas las instancias, ya sea deuda, el mismo problema de los concursos cerrados. Encontramos que en realidad es una absoluta discriminación lo que hace el Ministerio de Educación, o lo que hizo
al presentar esta ley 21040 y dejando a un tremendo grupo de trabajadores, que son los funcionarios de AEMDEM y de administraciones centrales, obligándoles a participar de un concurso cerrado, a diferencia de todos sus pares o sus colegas docentes, asistentes de la educación y funcionarios de jardines BTF que pasan sin solución de continuidad. Entonces aquí claramente nos encontramos en una disyuntiva si es que realmente existen trabajadores de primera y segunda categoría. Ahí tendríamos que preguntarle a quiénes fueron los propulsores de esta ley 21040, que para nosotros en realidad, más que un apoyo a la educación, ha sido un problema a la educación y a la fuerza laboral en el área educativa. Con respecto a la tercerización, otro punto súper importante a tocar en esta ley. Esta ley, lamentablemente, una vez más, viene a masacrar a los trabajadores de los AEMDEM y administraciones centrales porque terceriza una cantidad de funciones que hoy en día se realizan en todas estas áreas, que es, por ejemplo, el área de mantención, el área auxiliar, el área de choferes, y lo que quiere implementar es que se tercerice este trabajo a través de empresas contratistas. Entonces, nuevamente, vemos que en realidad estos cambios, entre comillas, en pro de una educación buenísima, lamentablemente lo que viene es a torpedear a los trabajadores y nuevamente todos los platos rotos de estos cambios que se pretende instalar están siendo pagados por los trabajadores y trabajadoras de la educación. Nosotros como Mesa Provincial de Educación, insisto de forma unánime y categórica, y aquí quiero hacer hincapié que dentro de esta Mesa Provincial están todos los asistentes de la educación que dicen fuertemente no a la instalación de los SLEP. Además, quiero comentar que el archipiélago de Chiloé tenemos la particularidad de que somos 9 corporaciones municipales y un DAEM. Por lo tanto, dentro de estas corporaciones municipales, por lo general nosotros tenemos convenios colectivos y hemos evidenciado que los 11 servicios locales puestos en marcha ha pasado algo súper grave, la falta o el no respeto de los beneficios adquiridos a través de convenios colectivos. Y para esto, nosotros como provincia de Chiloé, la verdad que nos sentimos sumamente preocupados, porque si no se respetan estos beneficios que han sido ganados por años a través de sindicatos u organizaciones sindicales, y se sigue con esta discriminación o el no respeto a los beneficios ya adquiridos, para nosotros la verdad que es un absoluto desmedro para los y las trabajadores del área educacional. Eso sería con respecto a nuestra postura como archipiélago de Chiloé. Agradecer este proyecto de ley y remarcar nuevamente que nosotros apoyamos la suspensión de los servicios locales de educación, apoyamos este proyecto de ley, esperamos que sea resuelto y le hacemos un llamado a cada uno de los diputados y diputadas de la Comisión de Educación que se apruebe lo antes posible, pero sin dejar pasar que esto no culmina aquí, sino que hacemos un llamado a que en agosto se presenten nuevas modificaciones tomando en cuenta todos los puntos que ya le hemos señalado, no solamente este representante, sino que todo aquello que ya impusieron anteriormente. Además, también comentarle que esta discriminación es absolutamente transversal. Aquí no es solamente provincial o territorial, es a nivel nacional. Todos los compañeros, todos los colegas de la CONAFRAEM están en la misma situación. Todos los territorios, en realidad, la masacre laboral, para que todos ustedes sepan, es una masacre a nivel nacional y no territorial, y esto debemos detenerlo ahora ya. Yo creo que está en sus manos y yo creo que si logran detener la masacre laboral, esto va a quedar en la historia en el área educacional. Así que muchas gracias y espero que todo este proyecto de ley miscelánea se apruebe sin ningún problema.
Gracias por la instancia de exponer. Muchas gracias, don José Torres. Le voy a dar la palabra al diputado Borges y luego seguimos con la exposición que queda. Sí, gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a don José Torres, que para que quede claro en la comisión, él representa a varias organizaciones que hemos tenido reuniones en la provincia de Chiloé, desde asistentes de la educación hasta docentes. Y es por eso que era importante que también no solamente quede reflejado la problemática que hay desde el punto de vista logístico, de las 40 islas habitadas, de cuánto se demora, ¿no es cierto?, de llegar desde Castro hasta algunos sectores y algunas islas que tienen colegio y tienen escuela. Entonces, le agradezco a don José porque él representa a todos los que hemos estado reunidos y que quede también clarificado que eso lo vamos a llevar a la escritura para presentar también un oficio aquí en la comisión desde el punto de vista de los requerimientos que tiene Chiloé en este tema. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Disculpe, presidenta, se me quedó solamente... Sí, don José. Una pequeña cosita antes de cerrar. Sí, dentro de todos los puntos que puse en tales, se me quedó algo súper importante, que nosotros, una de las propuestas y que solicitamos y que me pidieron encarecidamente de la Mesa Provincial y de la Federación en Chiloé es que al momento de la instalación de los servicios locales de educación se instalen oficinas comunales de educación. Eso es sumamente importantísimo. Sumamente importantísimo, no solamente para el territorio de Chiloé, sino que para varios territorios, porque al crearse o al instalarse las oficinas comunales de educación, obviamente aquí logramos que una gran cantidad de funcionarios continúen trabajando y logramos además que la educación pueda seguir conservándose de buena manera, debido a que al no crearse esta oficina local de educación va a ser muy, muy difícil poder mantener los establecimientos educacionales en toda su área de infraestructura, logística, gestión, traspaso de información, etcétera, etcétera. Por eso es importante y hacemos el llamado a la instalación de oficinas comunales de educación en OESLE. Gracias, don José. Entonces, cerramos su exposición y el diputado tiene una acotación. Diputado Borges. Sí, ratificar, gracias, presidenta, por su intermedio, ratificar lo que dice el dirigente José Torres, y estas oficinas comunales serían una en Castro, una en Ancud, una en Quellón y una en Quinchao, para que también quede claro y reflejado en la comisión, que son 4 las que solicita Chiloé, porque son los sectores apartados de la provincia, para que también quede reflejado en la comisión, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos con la última exposición y para después tener algún tiempo de preguntas o comentarios de los diputados. Le pregunto ahora entonces a la Confudech. ¿Pueden hablar? Buenas tardes, presidenta. La Confederación Nacional de Funcionarios Confudech Chile, representada por los funcionarios de Administración Central, de los departamentos y direcciones de Educación Municipal DEM y de los departamentos de Administración de la Educación Municipal DAEM, y a la vez a la Corporación Educacional SEM, que en adelante serán funcionarios DEM. Le saluda muy respetuosamente a la presidenta de la Comisión de Educación y a los honorables diputados que están presentes de nuestro país. La encargada de la Comisión Técnica pasará a dar su exposición y posteriormente nuestro presidente nacional de la Confudech, don Iván Zambrano Navarro. Buenas tardes a todos los presentes, diputados, diputadas. Los funcionarios DEM hemos sido víctimas del sistema neoliberal que busca la eficiencia económica por sobre la social. Es así como en noviembre del 2017 se promulga la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública, con el objetivo de mejorar la educación pública. Sin embargo, al cabo de 4 años de su puesta en marcha, nos hemos constatado que solo ha significado
instalar los servicios locales con una clara visión economicista, generando una importante disminución de las dotaciones de personal y una despiadada desvinculación por sobre el 92% de las y los actuales funcionarios y funcionarias DEM, medida que consideramos realmente desastrosa, pues se ha comprobado empíricamente que las bajas dotaciones establecidas no han sido suficientes y han tenido que suplementarlas con personas de unidades educativas, asignadas en comisión de servicios en los servicios locales, como lo mencionaba nuestra colega anteriormente. Si generalizamos para los 70 servicios locales del país, tendríamos más de 14.000 trabajadores desvinculados. Y si consideramos sus respectivos núcleos familiares, esto implicaría dejar a más de 56.000 personas afectadas por una ley gubernamental que solo pretendía mejorar la calidad de la educación pública, pero que en la práctica lo único que está logrando es dejar sin trabajo a una gran cantidad de funcionarios que ha dedicado toda su vida los DEM, DAEM y SEM para tratar de sacar adelante una deficitaria educación municipal. Estas personas quedan en la más absoluta indefensión, y más aún con la economía del país y la época de pandemia que tuvimos. Por ello, la posibilidad de encontrar trabajo es casi imposible, considerando además que la gran mayoría son personas mayores de 50 años. Señoras y señores diputados, los funcionarios aludidos nos hemos enfrentado a un desastroso proceso de desmunicipalización municipal debido a la baja dotación de personal con los que se están creando estos servicios locales, por la ínfima cantidad de personas que están quedando seleccionadas en los concursos cerrados, dejando con ello más de un 94% de funcionarios desvinculados o desempleados y en la más completa indefensión, afectando a ello todo su grupo familiar. Es por esto que nosotros tenemos algunas propuestas que las va a presentar mi colega Iván Zambrano, presidente de la Confudech. Buenas tardes a todas y todos, a la señora presidenta de la Comisión de Educación, señoras diputadas y diputados. Conforme a lo que ya se ha mencionado, como Confudech creemos que es necesario, fundamental, tener presente las siguientes peticiones. En primer lugar, solicitamos una prórroga de al menos 2 años de la fecha de entrada en funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación. Si bien en este momento aceptamos la primera o la prórroga por 1 año, pero creemos que al hacer el estudio durante este proceso de recepción de 1 año, se reestudia la situación y se pueda prorrogar por 2 años para hacer una adecuación como corresponde a esta ley. La ley 21.040 ya mencionada establece que el proceso de instalación de los 70 LEP se realizará en 2 etapas. La primera entre los años 2018 y 2020, en tanto que la segunda etapa comprenderá los años 2022 al 2025. Entre ambas etapas, la ley expresa, comillas, el presidente de la República podrá, a través de un decreto fundado del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, y previo informe favorable del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, prorrogar dicho proceso por un nuevo periodo delimitado, el que en ningún caso podrá exceder el 31 de diciembre de 2030. Para estos fines, deberá considerar además el informe de la Agencia de Calidad de la Educación respecto a la implementación de la primera etapa de instalación, el que hace referencia al artículo 7º transitorio. Cierre comillas. Como todo el país sabe, se han realizado estudios de importantes organizaciones y de la propia Contraloría General de la República, quienes han señalado que los colegios desmunicipalizados en la primera etapa han demostrado que sus resultados han ido en decadencia. No han aumentado sus rendimientos pedagógicos, siguen estando deficitarios económicamente y con graves denuncias de mal uso de los recursos económicos por falta de conocimiento, de experiencia y de control interno. Y lo más grave es que ha dejado una desastrosa y multitudinaria cantidad de funcionarios sin su fuente de trabajo.
provocando una cesantía terrible. Todo esto debería llevar necesariamente a una postergación de la entrada en vigencia o en operación de la segunda etapa de los servicios locales hasta que se realice un reestudio del proceso de municipalización, de sus objetivos, de las dotaciones de personal de los servicios locales, de los requisitos exigidos en los llamados concursos cerrados y de los criterios utilizados en la evaluación de la selección de postulantes a dicho servicio local. Para ello, la misma ley propone un plazo de hasta el año 2030 para hacer efectiva la entrada en funcionamiento de todos los servicios locales, por lo que el requerimiento que estamos realizando, además de ser necesario, legalmente factible de llevarse a cabo. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los funcionarios mantenemos contratos indefinidos, lo que nos permite una estabilidad laboral y económica, con lo que hemos proyectado nuestro futuro familiar, social y de endeudamiento programado de acuerdo a nuestros futuros ingresos, y no es justo que el Estado, por el solo hecho de aprobar una ley con el objetivo de netamente pedagógico, se nos quite el derecho de mantener un trabajo que hemos desarrollado por muchos años, sin ser nosotros responsables de las causas que motivaron la dictación de la citada ley. Por lo que creemos de justicia que el Estado tiene la obligación y el deber de velar por los derechos fundamentales de todo trabajador, entre los que se destaca el derecho a la mantención del trabajo. Basado en lo anterior, la Confudés considera y reitera que es de justicia mantener trabajando en el área educacional a todos los funcionarios con contrato vigente en las plantas de los servicios locales, en cargo de planta en extensión hasta su jubilación, o en las oficinas comunales de educación que se deben crear en las comunas en que no esté ubicado el servicio local. En tercer lugar, se requiere la entrega de una indemnización adicional a todos los funcionarios de la administración central mencionados que no continúen trabajando en el servicio local, en el servicio educacional. Esta indemnización sería equivalente a la de la ley 20.964, que entrega una bonificación adicional por año de servicio a todos los asistentes de la educación y funcionarios DEM que cumplen la edad de jubilar, para que se reinserte en el ámbito laboral. Y por otro lado, de acuerdo a lo expresado en el proyecto de ley, concordamos con la iniciativa del gobierno de agilizar las asignaciones de cupos y traspaso de recursos a los planes de inserción de incentivo al retiro para que les llegue en forma oportuna y en lo posible no más allá de 6 meses desde la petición de retiro. Por todo esto, exigimos una desmunicipalización de la educación sin despidos, confiados de su positiva predisposición para apoyarnos en nuestras justas demandas y que permitan dar solución a nuestra grave situación laboral. Les saludo cordialmente en representación del directorio de la Confudés y de todos los funcionarios de la Administración Central de los DEM, DAEN y Corporaciones Municipales de Educación. Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Gracias. Muchas gracias. Habiendo terminado las exposiciones, le pregunto entonces a los diputados y diputadas si tienen alguna pregunta a los expositores o algún comentario sobre la discusión. ¿Diputados? ¿Diputadas? No. Ya. ¿Quiero decir algo? Sí. No, bueno, por mi parte no tengo ninguna pregunta, solo agradecerle a los expositores. Creo que siempre es bueno escuchar a las organizaciones, a la sociedad civil, y esta es una buena instancia para que puedan dar a conocer su opinión. Así que solamente eso, agradecerle y por la exposición de cada uno. Gracias, diputada Concha. Hacemos extensivo el agradecimiento que usted realizaba. Muchas gracias por haber asistido, los distintos invitados. Quedamos al pendiente respecto de quienes dijeron que nos iban a enviar algunas propuestas. Pregunto de nuevo, diputados, diputadas, ¿no? Ya. ¿Sí? Ok, diputado Rey tiene un varios sobre otro tema, entonces le digo a los invitados entonces que podemos despedirlos, les agradecemos su participación y bueno, vamos a seguir con esta discusión, así que nos vamos a seguir viendo y estando en contacto. Muchas gracias. Diputado Rey. Presidenta, solamente para acotar algo que aparece en los medios el día
de hoy, que tiene que ver con los problemas que están teniendo los estudiantes. Nosotros lo vimos en la comisión pasada de la Universidad Iberoamericana, que están hoy día en un convenio con la USACH y donde hay un compromiso del Ministerio de Educación de hacer un seguimiento, de apoyarlo, y aparece que hay una serie de inconvenientes, problemas en sus prácticas y en otros trámites estudiantiles y administrativos que tienen que hacer, y me gustaría, si fuera posible, a lo mejor dentro de las próximas comisiones abordar este tema, porque nosotros tuvimos muchas sesiones dedicándole a esta situación la vez pasada. Supuestamente se había solucionado, pero aparentemente continúan estos inconvenientes para cientos de alumnos que tenían la esperanza en que el calvario que estaban viviendo se haya superado, y lamentablemente no es así. Entonces, para que lo podamos acordar posteriormente y ojalá pronto tener ese tema siendo tocado acá. Eso. Y podemos oficiar, obviamente, al subsecretario de Educación Superior. A la subsecretaria. A la subsecretaria, Ajá. disculpe, Presidenta, y que nos pueda entregar información, ojalá para la próxima comisión. Eso De es. acuerdo. Partamos con eso entonces, si la comisión está de acuerdo, oficiando a la subsecretaria de Educación Superior para saber qué se está viendo sobre el caso de los estudiantes, ex estudiantes de la Iberoamericana, actuales estudiantes de la Universidad de Santiago. Sabemos que siguen arrastrando varios problemas, así que está bien que la comisión se pueda hacer cargo. Entonces, pedimos el oficio y le dejo al presidente la posibilidad de que citemos a comisión para ver ese tema. Diputada Schneider. Sí, gracias, Presidenta. Solo reiterar que en línea similar de lo que señalaba el diputado Rey, me parece que la sesión pasada había solicitado yo también un oficio en línea también de estudiantes de las Américas y de otras universidades, que en particular de la carrera de Derecho, que no estaban pudiendo llevar a cabo su título, y ahí habíamos oficiado al Ministerio de Educación. Entiendo que usted, Presidenta, también lo había hecho. Entonces, reiterar eso en caso de que no haya habido respuesta aún, que me parece que no la ha habido, pero que me parece van en la línea de lo que señala el diputado Rey. Supongo que la secretaria me va a decir que todavía están en plazo para responder, así que, se los vamos a reiterar de manera informal, de manera que nos puedan responder pronto. ¿Hay algún otro, varios? ¿No? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Le agradecemos a las secretarias aquí presentes y a los funcionarios que la permitieron. Muchas gracias.